Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy ya es 4 de marzo del 2021. Me da mucho gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a volver al tema de desaparecidos, de fosas, de este asunto que, bueno, hemos venido tratando con frecuencia. ¿Y quién más que nos platique de eso? Con nuestro amigo Fabricio Laruso, que él es un activista que trabaja desde Guanajuato. Entonces vamos a estar hasta allá con él para que nos platique qué ha pasado en todo este tiempo, este inicio de año, porque pese a la pandemia, pese a que fueron unos primeros meses complicados, que no se podía salir, ha estado Guanajuato, igual que otros estados, en semáforo rojo. Pues bueno, para las familias desaparecidas, sobre todo las madres buscadoras, pues no hay reposo. Y han obligado a que las acciones continúen. De hecho, ellas mismas han encontrado nuevas fosas por sus propios medios, sus propios esfuerzos, con ayuda de la población que les ha hecho llegar información. Como ya lo veíamos la semana pasada, entrevistábamos a doña Sandra y nos contaba parte de su lucha. Bueno, pues, como les decía, bueno, el último hallazgo que se tiene registrado es el de Saus de Villaseñor, en Celaya. En ese sitio, bueno, se han encontrado alrededor de 10 fosas y cerca de 19 cuerpos. Y digo cerca porque la información, como nos contaba la señora Sandra, bueno, no es precisa, o al menos yo no la tengo clara. Y es el dato que yo tengo, 19 cuerpos. Pero para eso también, y para que nos cuente qué es lo que está pasando en estos asuntos, pues tenemos a Fabricio Laruso, que él es académico en León, activista y además periodista. Fabricio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias, Agustín, ya somos más 99 por la invitación. Un gusto estar aquí de nuevo y actualizarnos un poco de lo que ha estado sucediendo. Como comentabas, pues una novedad ha sido que en diferentes municipios, pues algunos colectivos han salido por su propia cuenta, ¿no? Es decir, sin necesariamente contar con acompañamiento de comisión de búsqueda nacional, estatal, fiscalía o autoridades de cualquier tipo, ¿no? A veces han salido con algún tipo de servicio de seguridad público de una policía, pero claro, no la municipal, pero la estatal, o incluso con sus propios medios completamente, porque estaba el semáforo rojo y la Secretaría de Salud de Guanajuato, eh, pues en la entidad impuso la prohibición de conducir búsquedas de campo, lo cual para mí se puede, como decir, cuando menos poner en contexto o criticar, es decir, mmm, prohibir búsquedas con las familias también viola sus derechos por la ley de víctima, la ley de víctimas estatal y la federal. Claro, es una situación excepcional y sí se puede hacer eso porque el gobierno tiene facultades especiales y puede regular ahora casi todos los aspectos, ¿no? de libertades, etcétera. Pero digamos que también con semáforos rojos anteriores, etcétera, ciertas actividades se han desarrollado, pero con medidas, ¿no? De mayor distancia y a lo mejor con menos gente, eso sí, y sobre todo menos gente en los transportes que conducen a los lugares, etcétera, pero finalmente se trata de espacios abiertos en que si se aplicara bien el protocolo, que haya 5, 10 o 20 personas, en realidad no genera tantas condiciones de inseguridad como sanitaria, ¿no? Pero finalmente lo que sucedió es que terminó ese semáforo ya desde el viernes de la semana, ¿no? De hace 2 semanas.
habían ido algunas familias y habían descubierto restos humanos en una localidad, digamos, rural, fuera de Celaya, el Saúz de Villaseñor. Y después ya inmediatamente pues llegaron el primer respondiente, las autoridades, hubo ahí algunos problemas justamente con la policía municipal que pues acosó básicamente a las buscadoras, pero poco a poco se fue construyendo ya a los 3 días una búsqueda en forma con ya la presencia técnica de la Fiscalía Estatal, de la Comisión Nacional, etcétera. También porque, y de las familias, claro, de todos los colectivos están participando, también porque ya se pasó a semáforo naranja y se levantaron algunas restricciones, ¿no? Aún así, claro, hay lo básico de siempre ya, el cubrebocas, distancia y ciertos límites en las personas que participan, pero pues empezó y ya van prácticamente mañana van a ser 2 semanas completas de actividades en que justamente se pudieron exhumar 19 posibles 19 cuerpos en calidad de osamenta, como le dicen, esqueléticos, ¿no? Entonces ya llevaban ahí más, posiblemente dicen los expertos, ¿no? De 3 a 5 años, quizás, finalmente en 10 fosas, y se siguen explorando más, ¿no? No siempre hay necesariamente un hallazgo positivo, como se dice, o ahí se logra rescatar un tesoro, un cuerpo, sí, pero de todos modos el campo ahí es muy grande, amplio, y hay muchos puntos más, decenas de posibles puntos que se deben de explorar, excavar, ¿no? Eso es lo más reciente, y otra cosa reciente ha sido esas búsquedas ciudadanas, ¿no? Ya poco a poco las personas, familias han perdido el miedo respecto de hace tan solo 6 meses, ¿no? Entonces han empezado a querer ir y se han encontrado más fosas, que no se ha hablado mucho, que deberían dar en futuro apertura a búsquedas más detalladas ahí, como en Salamanca, por ejemplo, como en Jaral del Progreso, que no había sido afectado, ¿no?, el municipio por este tipo de hallazgos. En diciembre encontraron una fosa en León, hubo prospecciones en León también, por posibles puntos. No fue una búsqueda porque no se podía, pero en febrero sí, por ejemplo, el colectivo Buscadoras, Guanajuato y otros, pudieron explorar el campo de manera con sus propios medios y con ciertas autoridades federales y la Comisión de Búsqueda en Cañada de Venaderos, que sabemos hace años que es un lugar de disputa criminal, en que no se mete, más bien es una zona franca concedida también, de alguna manera, por las autoridades a grupos, que casi va colindando con Jalisco, en las periferias extremas de León, ¿no? Entonces fue un territorio inaccesible donde sí estuvieron 2 días buscando sin encontrar, pero pues donde han reportado, es una cañada bastante grande y donde han reportado en los años. E incluso recientemente, en el último semestre, pues cuerpos, ¿no?, más que enterrados en partes de la cañada. Y entonces, por ejemplo, y se están dando estos factores, ¿no? Ok. Recapitulando un poco, Fabricio, tenemos 19 cuerpos recién encontrados. En el tiempo, en los últimos meses, y me estoy refiriendo a pues, la mitad del año pasado hasta la fecha, ¿cuántos cuerpos se han encontrado en Guanajuato? ¿Tienen alguna cifra? No hay un registro como tal, entonces ese es un primer dato, ¿no? No hay un registro de fosas clandestinas en Guanajuato. Solo se reconocen 4, quizás 5 por parte de las autoridades. La Fiscalía ha reconocido el Conejo, Irapuato, todas las del último trimestre del año pasado, pero antes como que no existían, ¿no? Entonces, sí existían, pero no estaban reconocidas. Reconoció el Conejo,
Irapuato, reconoció Salvatierra, Rancho Nuevo, reconoció a Cámbaro, Leona Vicario, Cerro del Toro, reconoció Cortázar, Cañada de Caracheo. En enero, la Comisión Nacional y la Estatal, en plena contingencia otra vez, sí encontraron 3 fosas más en Cañada de Caracheo, más de las que ya custodiaba Fiscalía, a las cuales no dejó el acceso, no abrió el acceso a esas. Y probablemente ahora reconocen sin falta estas de Celaya, del Saúz. Pero entonces son 5 contextos de hallazgos, 5 sitios reconocidos. Pero todos los demás habíamos calculado en el informe que publicamos con la Ibero. Ahora se está trabajando en la actualización del informe de la situación de fosas en Guanajuato. Eran 268 cuerpos en 109 fosas. Ahora, con todos los que se agregan, no me acuerdo el número exacto, pero creo que van más de 150 en esos posibles cuerpos, pero probables, ¿no? 79 en Salvatierra, Exacto. 50, 40, etcétera, 50 en Acámbaro, pues no, 15 en Acámbaro, en fin, en Cañada de Caracho quizás 50, y se llega a algo más de 150 cuerpos, más unos 17 en esta y otros en otras fosas, entonces más de 20, entonces estamos hablando seguramente de más de 350, no, pues serían más de 400 cuerpos exhumados de fosas, hablando de quizás unas 200 fosas o más clandestinas en la entidad, y más que solo hablar, digamos, de números, pues eso implica una posibilidad real de crisis forense y una posibilidad real existente de prolongación del sufrimiento de las familias, ¿no? La incertidumbre, etcétera. Por un lado, pues se hicieron hallazgos, pero imagínate, ¿no? Lo desgarrador que es primero, pues sufrir la desaparición y después el tema de buscar y quizás encontrar, pero sin saber, y todo ese tema de la espera, ¿no? La espera como sufrimiento familiar, personal, psicosocial, o sea, de todo tipo. Y entonces, bueno, ahí sigue justamente su dolor y su lucha. Sí han sido restituidos, identificados, supongo, no sé la cifra exacta porque no ha sido comunicado oficialmente, pero sí algunas decenas de cuerpos de Salvatierra y de otros sitios de los últimos meses. No sabemos qué sucedió con todos los demás anteriores de los años pasados y no sabemos ahora con Acámbaro y con los otros nuevos, digamos, más recientes que sucedió, ¿no? Los Fabricio, avances ahí, eh, sí. pero bueno, estamos ante unos hechos en los que, bueno, se ha disparado el número de cuerpos encontrados y el número de fosas en un muy corto tiempo. Eso tiene que ver, es pregunta, tiene que ver con esta pérdida de miedo de la que hablas, de las familias, de las madres buscadoras, de que a la vez de que ya se organizan más, de que hay un digamos, una experiencia acumulada que les permite tener más conocimientos, saber cómo buscar y tener más resultados. Sí, ese es un motivo, es un motivo atinado, en donde se construyen y hay más colectivos y sobre todo donde están más unidos en el tiempo, sí hace la diferencia, eso es un hecho. Porque se crea eso que en Guerrero le llaman los policías comunitarios, ¿no? La inteligencia comunitaria. Recordemos que la UPOEG, una policía comunitaria de Guerrero, fue el primer grupo organizado hasta que llegó a buscar a los 43, además de sus familias y de algunas autoridades en un principio, pero son los que se quedaron por lo menos 2 meses ahí apoyando. Y luego encontraron y destaparon a todos los demás que estaban ahí en las fosas de Iguala, no olvidados por la opinión pública y por
a la Procuraduría y por las autoridades, no por sus familiares, pero ahí tenían miedo. Entonces no había esas búsquedas ahí, eran cosas de a ver cómo, ¿no? Pero la UPOEG y todo lo que pasó y el coraje, el valor de los 43 de los papás rompió ese miedo, ¿no? Bueno, es que Guanajuato no había vivido eso. O sea, estamos 6 años después, 5, 2019, 2020 realmente, y ahora, ¿no? Viviendo ese mismo proceso, cómo se rompe el miedo son diferentes mecanismos, pero bueno, hubo eso y paralelamente también hay que reconocerlo, empezaron a trabajar un poco más las autoridades nacionales de la Comisión Nacional de Búsqueda, que se había metido muy poco aquí, a federal, hasta 2020, en Uriangato. Y la Comisión Estatal se creó y empezó a trabajar también en Uriangato, luego ya en agosto. Entonces, bueno, antes el único monopolio de esto que era bastante enterrado realmente por la información que no filtraba, que no se conocía, era la Fiscalía, la única responsable de búsqueda, investigación y del monopolio sobre este tema, ¿no? O sea, no había otro actor. Ahora ya tienes 2 comisiones de búsqueda, una comisión de atención a víctimas que ya empieza a operar en enero, pero tienes a 12 colectivos, ¿no? Les mandé por ahí un mapa a, a la redacción de Somos Más que muestra los colectivos. Faltan las fechas, pero voy a hacerlo, también lo vamos a hacer. Es un mapa que hicimos con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que es este grupo académico y de acción social sobre temas de acompañamiento, documentación a colectivos, que hay varios activistas y varios grupos. Un grupo de apoyo a búsquedas, acompañamiento y un grupo de alertas inmediatas y de larga data en Twitter con Desaparecidos Guanajuato y más iniciativas, ¿no? Entonces, con ese grupo, pues también se elabora un mapa de colectivos y se intenta con otras organizaciones también de la Ciudad de México crear una agenda común, tratar de apoyar las exigencias que ahí surgen sin ninguna como imposición, pero viendo lo que se puede necesitar. Entonces, ese actor no existía, el actor colectivo, ¿no? Fabricio, Social. eh, el- mi- perdón, mientras ponemos el mapa, eh, permíteme regresarme un poquito a este ejemplo porque me parece muy importante esto que tú dices de la cita que haces de la UPOEG en Guerrero. Para que, bueno, quizá ese Sí. ejemplo nos ayuda a ver en qué dimensión están las cosas en Guanajuato, porque con el solo hecho de mencionarlo, bueno, a mí ya me da una visión más amplia de lo que realmente está sucediendo en Guanajuato, porque tomemos en cuenta, tú conoces bien Guerrero, y en Guerrero hay una situación muy particular. La UPOEG nace en demarcaciones en las que las leyes permiten las policías comunitarias, porque se rigen por usos y costumbres, y eso es ley. Entonces, la autoridad estatal se ha visto obligada a reconocer esas policías, no a todas, porque ahí ha habido un fenómeno que, bueno, donde el narcotráfico, el crimen organizado ha actuado de manera muy terrible, digamos así, y no creo exagerar, ¿sí? Porque ha sido terrible lo que ha sucedido ahí. Pero esas policías han tenido un sustento legal, Sí, está en la lo que no ocurre en Constitución. Guanajuato. No. Exactamente. Y bueno, aquí que sepamos no Eh, hay policía comunitaria todavía. exacto. No, no, no. Entonces, en Guanajuato las leyes son muy distintas, ¿sí? Sí, Entonces, el nivel de organización que permite comparar ambos casos nos habla, y también les pregunta Fabricio, o bueno, al menos a mí me da esa pista, de que nos habla del nivel de hechos ante los que estamos en Guanajuato, en el que las personas, sobre todo familiares de víctimas,
actúan pese a todo, contra todo y sin importar las adversidades. Sí, claro, existe un nivel de riesgo y de exposición, por eso ciertos datos, ciertos nombres no se pueden dar no, es mejor no mencionarlos y no tiene caso a veces en el medio periodístico, ¿no? Porque Ahí estamos viendo nombres de el mapa personas, que aludo a mencionas. está apareciendo el mapa, ¿no? Nombres de personas o así, ¿no? Sí. Por eso hay también recomendaciones sobre las fotografías, en las búsquedas, que no aparezcan las caras de las personas, que hay gente de ciudades como Salvatierra, Cámbaro, Celaya, que están en el ojo del huracán, no pueden aparecer y van con pasamontaña, ¿no? Todavía, etcétera, o tienen que sentirse también en su actividad seguras, cuando menos, más o menos seguras, ¿no? Entonces, bueno, eso se Bueno, logra con... una madre buscadora me comentaba que en una de las búsquedas, dirigiéndose al lugar que les habían proporcionado para buscar, se pararon en el trayecto en una tienda. Bueno, pues ahí se encontraron con dos jóvenes y se dieron cuenta claramente, o los jóvenes provocaron una situación en la que ellas se dieron cuenta que iban armados. Entonces ellas se espantaron y bueno, salieron de la tienda. Kilómetros después se dieron cuenta que esos mismos muchachos las estaban siguiendo. ¿Te refieres a ese tipo de casos? Por ejemplo, me refiero a amenazas en redes sociales que han recibido, ¿no? Desde algunas de estas ciudades que ya mencioné. Me refiero a caras de buscadoras que pueden aparecer en medios, en primera plana, etcétera, y sí exponerlas después, incluso del mero hecho, por ejemplo, que cuentas, que eso fue a lo mejor justo en una mañana de una búsqueda muy temprano, pero hay diferentes situaciones. A veces hay halcones, así llamados, perdón por usar términos incluso que pueden hasta estigmatizar y crear toda esa narrativa que luego podemos hablar, pero digamos espías Sí, o sí, 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 sí. personas al servicio de grupos criminales que se acercan, ¿no? Ha habido varios incidentes, no graves, pero que sí te hablan de que sí hay ojos puestos ahí, cuando menos, ¿no? Que ya Bueno, se hizo presente se hizo presente la sociedad civil y ciertas autoridades. Entonces ya se ve que hay una presencia y claro que eso puede molestar equilibrios y personas, ¿no? Entonces, claro que tiene sus riesgos. Y lo que te referías de Guerrero, yo me refería a la policía comunitaria porque en esa ocasión, pues cuando desaparece alguien de sus comunidades, también se lanzan a la búsqueda, aunque en Guerrero, de manera independiente, se habían ya creado los colectivos de búsqueda desarmados, ¿no? Claro, no como policías comunitarias. Pero también la policía comunitaria nace por lo menos, bueno, la tradición indígena es antigua, pero la tradición más actual nace por lo menos con las crack en el 94, si no me equivoco, 96. El mismo ejército zapatista en ciertos momentos se concebía como un grupo de autodefensa rural indígena, ¿no? Es decir, también la guerrilla de Lucio Cabaña nacen como autodefensas populares, ¿no? O sea, hay esa tradición en muchos estados de México. Ya en Guanajuato eso recientemente no se ha visto, pero se había visto en Michoacán. Ahí sí, con grupos de diferente naturaleza, incluso algunos de dudosa naturaleza sobre sus nexos y financiamientos. Entonces, desde 2011 nada más son legalmente reconocidos en la Constitución de Guerrero, ¿no? Antes eran clandestinos y eso ha servido, claro, para favorecerlas por un lado, pero por otro lado para cooptarlas o hacer que el Estado pudiera dividir. De hecho, el POEG es una decisión de las CRAC, luego hay otra decisión, luego hay grupos locales y finalmente incluso señalan en algunas comunidades grupos del crimen organizado que se arman como autodefensa y que son autodefensas falsos, ¿no? O sea, son así como para ocurrió el no sexenio tener pasado en broncas. Michoacán.
Sí, 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 ¿no? Guerrero, Michoacán. Ahora, esta realidad todavía no la hemos visto en Guanajuato, aunque en algunas comunidades yo creo que pueden existir condiciones o precondiciones de violencia y de respuestas y de vacíos que sí pueden provocar hasta ese fenómeno. No, vamos a ver, ¿no? No puedo yo estar haciendo previsiones, pero hay fronteras de Guanajuato con Michoacán que no son disímiles, con Jalisco y también territorios, etcétera. Entonces, bueno, esa es una situación. Por acá, en cambio, el mapa que veíamos, ¿no? Son colectivos claramente pacíficos, ¿no? De madres buscadoras con diferentes historias, ¿no? Y se ha multiplicado por sus dinámicas de organización, pero también pues, se han multiplicado las familias que participan de una u otra forma. Son más de 350 familias, digamos, representadas o activas ahí en los diferentes grupos, ¿no? Ya representan una parte hasta sustancial como que de todos las y los desaparecidos. Y bueno, se vienen varios procesos en que se están involucrando, ¿no? El Consejo Ciudadano se acaba de elegir, digamos, el Consejo Ciudadano del Sistema, Consejo Consultivo se llama, del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el Consejo Ciudadano del Sistema de Víctimas. Y ya salió la convocatoria, esta semana termina como que el primer plazo para postulaciones del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, que es donde más se ve también ese activismo y esa participación, ¿no? Es otro proceso que, Mientras, te ¿no? pregunto, Fabricio, ¿tú cómo has visto bueno, ya dabas pistas, este hecho de que nada más se han reconocido algunas cuantas fosas, la información sobre los hallazgos de cuerpos no es completa. En Cortázar, en Salvatierra hubo trabas. También recuerdo que el año pasado se denunciaba que la fiscalía no aportaba antropólogos forenses, aunque los tenía, aunque los tiene, y sigo en el entendido de que sigue sin enviar a los antropólogos forenses que tiene a los sitios de los hallazgos. Pero además de no informar cuántos cuerpos, tampoco se informa qué sucede con los cuerpos encontrados. Si bien hay unos que ya se han identificado, en la totalidad no se dice qué pasa con los demás cuerpos. Hay una laguna ahí. ¿Tú cómo has visto el proceder de la fiscalía? Y te lo pregunto por el contexto en el que estamos hablando, de las condiciones que se crean para que esta organización de las madres buscadoras, de los colectivos, crezca y se fortalezca. En ese contexto, es la pregunta. Ahora, sí, 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 ha sido yo creo que una relación con altibajos y que queda mucho a deber por parte de la Fiscalía, ¿no? En general por parte del gobierno, pero más atención merece la Procuración de Justicia, el tema de la identificación, etcétera. Pero no podemos decir que no ha habido cambios. La cosa es que los cambios se impulsan, se pelean casi que al día a día. No son automáticos, no son dados por asentados y por seguros, no son fluidos, no son como se desearía, pero que algo lo hay, lo hay. Cada búsqueda ha tenido un pequeño logro, pero sin el impulso de las familias, yo no sé cuándo o cómo esos logros se hubieran dado. O sea, ahí está. No es que no es que no se obtenga nada, no es que nada haya cambiado, pero no es un proceso como que lineal y no es un proceso fácil para las familias. Aún así, es la única vía, la unión. Y eso, por ejemplo, te doy dos ejemplos, ¿no? Antes no iban la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos no participaba en las búsquedas. Y en otros estados sí.
y empezó a impulsar eso las familias totalmente. También el grupo de observadores, ¿no? También ha hecho reportes, ¿no? El equipo interdisciplinario de observadores de la plataforma ha hecho reportes en que se señalaba comunicados y a Twitter, y ya desde Acámbaro en diciembre ya empezó a participar, ¿no? Con una psicóloga, un funcionario, y sí, incluso ha emitido quejas, ¿no? Bueno, más que llegar a la queja, ha emitido recomendaciones en el campo. O sea, ha hecho cosas, ha apoyado, por ejemplo. Que hace falta mucho en esa procuraduría, que ahora es bastante partidista y que no está actuando todavía, etcétera, y vamos a ver si hace falta, pero en el aspecto de que se logró en ese campo específico del acompañamiento a búsqueda se ha logrado. Y antes para nada. Que, por ejemplo, ahora, eso que mencionas de arqueólogos y peritos, justo, o sea, se tuvo que esperar 8 meses, pero justo ahora en la búsqueda desde la semana pasada, apenas en Celaya, ya la fiscalía mandó una célula especial de peritos arqueólogos y antropólogos con una metodología y un responsable de la célula que todavía no entra en comunicación directa, permanente, como debe de ser con los familiares, pero sí existe. Es decir, se está viendo las maneras de comunicar y de tener reuniones más con esa célula, no solo con la Comisión Estatal de Búsqueda, que sí informa cada día. Falta un poco todavía para tener esa comunicación fluida, por lo menos con esa célula. No quiere decir que esté operando al 100 o que no pueda tener divergencias, diferencias con las familias, que sí las está viendo, pero sí existe y han venido. Y es la primera vez que vienen desde el inicio con esa célula de peritos adecuados para la situación y no peritos de otro tipo. Entonces, por ejemplo, eso se está reconociendo. Por otro lado, no ha habido la comunicación para que las personas que van de sociedad civil, sobre todo las familias, me refiero las buscadoras, sepan exactamente cómo y por qué eligió cierta metodología a fondo y qué va a implicar eso en términos de tiempos, ¿no? Porque los tiempos han sido más lentos ahora en la excavación, en tratar los restos. Por otro lado, sí han sido más cuidadosos. Para comentarte y cerrar esta parte, en Salvatierra fue un extremo de rapidez, prisa y desaseo institucional para con el trato de los restos, y entonces los elementos de contexto se perdían, las pruebas, 5, 8, 13 fosas al día, básicamente excavadas con rapidez y muy escueto así. Ahora quizás se pasa a otra metodología que es mucho más lenta, y entonces las familias o también quien va a observar puede percibir esa diferencia si hay mucho más cuidado, pero no se entiende entonces cuánto, cómo va a tardar. Parece haber llegado al otro extremo. Entonces, creo que ahí falta, yo digo, no tanto que cada quien diga tiene que ser así o asado, sino que hay una comunicación mucho más puntual, abierta y transparente para entender por qué es así, ¿no? Y por qué antes era de otra forma, entonces, tan extremadamente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que está eso y, por ejemplo, entonces, pero son todos logros que yo te digo, no, eran impensables antes, ¿no? Pero pues, yo creo que hay Eso tendría formas que hacerlo de presionar, pueden funcionar, ¿no? claro, eso tendrá que explicarlo la fiscalía, ¿me Sí, explico? Y sabes qué, bueno, entonces, para dar paso a la otra parte que habíamos quedado, porque ya viene la parte final del programa, quedarnos con que la tarea no solo es la búsqueda, no solamente es el hallazgo de los cuerpos, sino que va más allá. Incluso es apenas el comienzo, ¿no? Pero hasta ahí es un gran logro, lo que se sí, ha tenido hasta ahora por parte de las familias buscadoras.
Y si me permites, Fabricio, bueno, pues como habíamos platicado, bueno, dejemos esto de lo que viene de las fosas, de los hallazgos, pues para pláticas posteriores, sigámoslo tratando. Pero abordemos, si te parece, lo que también nos parece, y coincidimos ahí, y no me da pena decirlo, eh, eh, el lenguaje en el que se están abordando estos asuntos y en los que, bueno, tal vez la audiencia, tal vez yo creo que la audiencia puede interesarse para darse cuenta cómo hemos ido normalizando los temas de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, todos estos temas que cada vez se han vuelto más comunes. Sí, ¿Cómo digamos ves que sobre esto? a veces se ve que tanto el lenguaje como, bueno, el lenguaje escrito y oral más bien, ¿no? De ciertos analistas, etcétera, todavía sigue anclado a la narrativa de memoria calderonista, que en realidad viene desde atrás, también de la guerra a las drogas y del prefijo narco usado para todos, narcofosa, narcocementerio, narcopolítica, narcoestado, etcétera, narco todo, y lo aplican de manera burda o a situaciones que son más, la verdad, difíciles y complejas, ¿no? De explicar y que de esa forma más bien criminalizan a las mismas víctimas y a cualquier situación que ahí esté implicada, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ahí a columnas como las de Héctor de Mauleón en el Universal y que en Guanajuato las copia, las reproduce la M, ¿no? Por ejemplo, sobre la maestra Lupita, sobre las fosas de Acámbaro, de Salvatierra, en que todavía puedes, como caso de escuela, ver un artículo que parece completo y que parece hecho de investigación, pero que reproduce la misma narrativa que los aparatos del Estado o la fiscalía, el gobierno, en ciertas épocas, cuando menos, y todavía hoy en algunos estados, o en general también la Procuración de Justicia han impuesto ciertas narrativas, ¿no? Sobre el narco y sobre las matanzas, las masacres, sobre las causas de estas situaciones, sobre todo lo que es narco, los cárteles, etcétera. Entonces, hace mucho Fabricio, daño, pues. eh, si yo te pregunto, ¿tú has visto a de Mauleón en Guanajuato, en las No, búsquedas, en las reuniones familiares? O sea, sí, entonces, ¿cómo no es un obtiene periodista, no es la propiamente un información, periodista. verdad? Es que Entonces, está equivocada a veces la información, nada más que, bueno, siempre hay fuentes, no sé de dónde, pero bueno, hay mucho periodismo que tiene como fuente la pura fiscalía a veces, ¿no? O bueno, agentes, pero no sé si sea el caso, no quiero ahora como exactamente decir cuáles son las no, fuentes, pero el lenguaje en que es se que eso es expresa, importante. sí. Perdón, es Ah, que no, eso es digo, importante y creo que puede ayudar a la audiencia a entender cómo se llega a ese tipo de publicaciones. Es que es el sistema del que hablábamos en programas anteriores, incluso en la entrevista con Osvaldo Zavala, recordarás. Es